vamos a tratar el tema de lo que son las bases de datos. Las bases de datos SQL tanto en un servidor local como en un servidor privado, es decir, en un servidor remoto. Pero antes es importante hablar del uso de las mismas bases de datos. ¿Para qué se utilizan las bases de datos? Cuando nosotros queremos llegar a nuestros clientes de una manera más directa y queremos tener una fidelización con nuestros clientes más estricta, podemos ocupar bastantes plataformas en el uso de lo que se conoce con el concepto como branding. Tenemos el concepto de branding que todos conocemos y lo vimos de una manera más certera cuando lo estuvimos viendo el tema, que trataba el branding. Y en forma resumida son todos aquellos elementos que intervienen en la creación y el mantenimiento de una marca. Sin embargo, nosotros tenemos también un apartado que son tratar de hacer una publicidad o hacer publicidad a través de lo que son redes sociales y a través de plataformas que me ayuden a fidelizar con mis clientes, a tener nuevos clientes o hacer promociones con los mismos clientes. ¿En qué tiene que ver esto con las bases de datos? Bueno, que a través de un sitio web nosotros podemos crear un formulario. Dicho formulario puede llegarnos a un correo electrónico, a 1, 2, 3, 4 o 5. Eso lo conocimos durante el curso y supimos cómo hacerlo, que nos llegara de forma pues efectiva a la hora de llenar un formulario y darle enviar. También realizamos algunas validaciones, pero bueno, esa es una forma de que me lleguen los datos a un correo, pero también me pueden llegar a lo que es una base de datos. La base de datos en sí es estructurada, es organizada y viene segmentada por los campos que se dieron de alta dentro del formulario y que van a estar llegando a través de ese mismo formulario a mi base de datos. ¿Y para qué me van a servir estos datos? Bueno, pues para hacer campañas publicitarias a través de una plataforma digital que me puede servir para fidelizar a mis clientes, hacer una fidelización ahorrando un tiempo, ahorrando esfuerzo, es decir, ya no haciendo ese volanteo que se hacía anteriormente de forma tradicional, sino haciendo lo que se conoce como email marketing, que es un envío a correos electrónicos de lo que son elementos virtuales que pueden contener animación, pueden contener imágenes y vínculos a nuestras redes sociales. Pero es muy importante también que sepamos que a través del email marketing podemos hacer crecer la lista de nuestros suscriptores en cuanto a envíos de publicidad. Y para los envíos de dicha publicidad nosotros vamos a necesitar los correos electrónicos de nuestros clientes. Podemos utilizar los correos electrónicos para muchos fines y bastantes actividades. En este caso, nosotros aprenderemos a crear una base de datos de forma local y una base de datos de forma remota en nuestro servidor. La base de datos que vamos a estar creando va a ser con el servidor local que es SHAM. Podemos utilizar también otro que se llama OneServer y algunos otros más que existen en el mercado. Para nosotros nos atañe en esta ocasión utilizar lo que es SHAM y posteriormente lo estaremos haciendo en una forma remota en nuestro servidor privado. Es decir, el servidor que nosotros contratamos al iniciar el cuatrimestre y que por grupo tenemos dedicado para cada uno de nosotros. Pero es muy importante mencionar que este servidor que yo tengo ahorita en línea no me permite hacer conexiones de forma remota. Es decir, este apartado que nosotros podemos ver aquí, en donde me habla de SQL remoto, no me permite la conexión remota. ¿Debido a qué? A que el servidor que yo compré, el servidor que yo contraté, no es un servidor dedicado. ¿Qué son los servidores dedicados? Bueno, los servidores dedicados se conocen como servidores VPS. ¿Y qué es un servidor VPS? Como sus siglas lo indica, un servidor VPS es un servidor privado virtual que por sus siglas se escribe VPS. Me permite instalar cualquier sistema operativo y me permite hacer conexiones desde cualquier aplicación web de forma remota al servidor que yo he contratado. Este servidor también me da un espacio bastante generoso como servidor privado en donde me permite hacer conexiones remotas y a la vez instalar cualquier sistema operativo. La desventaja es que es muy costoso en función de las características que este me proporciona. Estamos hablando desde los 4.29 euros hasta los 76 euros mensuales.
si hacemos la comparación con un servidor tradicional como el que nosotros contratamos, estaríamos hablando de un ahorro del 97% en cuanto a costos. El servidor dedicado o servidor VPS se utiliza generalmente cuando es una empresa muy grande y va a tener bastante tráfico, y además del tráfico va a tener bastantes conexiones remotas hacia sus bases de datos, y me está dando también un espacio físico muy interesante, que me habla de un espacio físico de 20 gigas de almacenamiento. Si vemos, no es muy diferente a lo que nosotros contratamos, pero más sin embargo, pues bueno, el servidor que nosotros contratamos con un dominio y un hosting que tuvo un costo aproximadamente de 700 pesos al año, es muy bueno para iniciar con un proyecto tanto de tienda virtual como de un sitio web. Es decir, la tienda virtual yo la puedo montar en el servidor básico que yo compré. En este caso nosotros compramos el Junior, que es un servidor intermedio que me da 10 gigas de almacenamiento y 20 gigas de transferencia mensual, que son muy interesantes para los proyectos que vamos a estar creando tanto en aula como en una empresa privada, ¿no? Ya posteriormente el servidor se puede escalar a las características que tú consideres. Bien, más sin ningún otro comentario, pues bueno, vamos a entrar de lleno a lo que son la creación de nuestras bases de datos. Para ello yo tengo aquí el servidor privado, el servidor, perdón, local, que es Sham, y está corriendo mi servidor. Voy a entrar al administrador de mi servidor para empezar a crear una base de datos local, que ustedes ya la saben crear y que no es complicado. Es muy importante mencionarles que hay que corregirle, y que más adelante veremos cómo corregirle este apartado que me menciona mi servidor local, aquí en la parte de abajo, donde anteriormente me indicaba que no tenía yo dada de alta una contraseña y un usuario para lo que es el manejo de las bases de datos. Sabemos que entramos a phpMyAdmin. Aquí tenemos nuestro localhost. Está en localhost porque precisamente es un servidor local y está alojado dentro de nuestra máquina, funcionando como un servidor virtual, pero que sin embargo me permite hacer la mayoría de pruebas. Bien, tenemos aquí el menú en la parte de arriba, y en la parte izquierda tenemos las bases de datos creadas. Tenemos la versión del SQL, la versión del servidor y la versión del Apache. Bien, vamos a crear primero una base de datos local. Para ello vamos a entrar aquí a base de datos y vamos a crear una base de datos llamada fresas. Le vamos a poner, yo te recomiendo que de preferencia lo hagas con minúsculas, todo lo hagas con minúsculas, no involucres mayúsculas. Le vamos a poner fresas. Y el cotejamiento es muy importante. De todos estos cotejamientos, utilizar un cotejamiento general que es conocido como UTF-8 General CI. Lo vamos a encontrar aquí en la parte de abajo. Aquí lo tenemos ya. Y ya tenemos nuestro cotejamiento y tenemos nuestra base de datos llamada fresas. Le vamos a dar crear. Y ahí estamos creando ya nuestra base de datos. Si nos podemos percatar, del lado izquierdo ya nos apareció y aquí tenemos nuestra base de datos fresas. Vamos a picar en nuestra base de datos fresas y ahora le vamos a crear una tabla, porque toda base de datos debe de tener una tabla para almacenar sus campos y dentro de sus campos tener el tipo de dato que va a llevar, y que ahí nos vaya almacenando toda la información que vamos a conectar posteriormente a través de un formulario. A fresas le voy a poner una tabla llamada pedidos. Y le voy a indicar que el número de columnas sea de 4. Vamos a ponerle que es en este caso de 6. Recuerda que el número de columnas obedece al número de campos que tenga nuestro formulario. Le vamos a dar continuar. Me está haciendo la petición para cargar mi tabla. Y bueno, aquí arriba me dice que mi tabla se va a llamar pedidos. Recordemos que el primer campo debe de ir un ID, que va a ser un identificador único para el número de registros que se van almacenando. Debe ser una llave primaria y debe de ser autoincrementable. Le voy a poner ID pedidos. Y le vamos a dar el tipo de dato, que va a ser entero, y nos vamos a referir a este apartado. Le vamos a dar el atributo aquí en el índice que sea la llave primaria y que sea autoincrementable. Posteriormente vamos a generar otros campos más que va a tener mi base de datos. Le vamos a decir que va a tener el nombre. Para eso vamos a utilizar un tipo de dato varchar, y la longitud de valores, tanto el de arriba se me había pasado, debe de ser 100. Le puedes poner menos, yo siempre le pongo 100 para no tener ningún problema. También le pongo 100 en longitud de valores. Le voy a poner un email. También este va a ser un varchar. Y va a tener 100 también longitud de valores. Y por último voy a tener aquí otros campos más, que va a ser el teléfono.
y va a tener un tipo de dato varchar y va a tener una longitud de 100. Y por último le vamos a colocar un mensaje, un campo que diga empresa, va a ser también varchar y le vamos a poner una longitud de 100. Es importante también colocar el último campo que es fecha registro. Aquí vamos a escoger de los numéricos, del tiempo y la hora, vamos a escoger el que está en mi stamp. No le ponemos, recuerda no colocarle ningún longitud porque este va a ser en automático. Le vamos a dar aquí en guardar. Me está guardando mi base de datos. Mi tabla en mi base de datos y aquí tenemos ya creada la base de datos con nuestra tabla llamada pedidos. Le vamos a dar un clic ahí a la tabla y vamos a picar en su estructura aquí y nos está indicando que aquí tenemos nuestra base de datos perfectamente creada. Esto es hasta aquí lo que se refiere a la base de datos local. Estamos creando una base de datos local que posteriormente conectaremos a un formulario para hacer pruebas precisamente en nuestra máquina y ver que una vez que está funcionando lo podamos realizar mediante lo que es un formulario. Recordemos que nuestro servidor que contratamos no nos permite hacer conectividad de atributos o conectividad de elementos locales remotamente hacia la base de datos, es decir, que no puedo hacer una conectividad remota de mi máquina con el servidor, puesto que ahí tendríamos que utilizar un servidor dedicado, conocido como les había mencionado anteriormente como VPS. Bien, vamos a dejar hasta aquí esta primera entrega, que es la creación de base de datos en servidor local. Espero y no te queden dudas, y bueno, si te queda alguna duda, pues puedes volver a revisar este video tutorial que no tiene ninguna complicación. Ya en un segundo video nosotros estaremos creando bases de datos en un servidor privado, en nuestro servidor privado, que ahí es de una forma un poco distinta, muy similar, pero es un poco distinta. Y recordar que nosotros no vamos a colocar, no vamos a conectar, como les repito, localmente, vamos a conectarnos remotamente con nuestra base de datos. En la máquina sí la podemos hacer las pruebas, pero es muy importante empezar a implementar algunos archivos PHP y empezar a hacer algunas incursiones en lenguaje PHP para editar dos archivos. Un archivo que me va a hacer la conexión directa con la base de datos, en donde vamos a declarar algunas variables y vamos a llamar algunas sentencias, y también vamos a hacer la conectividad remota del inserto de registros a través de otro archivo en el cual nos permitirá insertar registros, también utilizando un poquito de código PHP que no es tan difícil, pero que sí hay que comprenderlo un poco para ligarlo a nuestro formulario elaborado ya sea en HTML o en PHP. Bueno, dejo esta entrega hasta aquí y nos vemos en la próxima clase, que es la creación de bases de datos en servidor remoto.